estos elementos que les estoy planteando a aquellas personas que sí se han hecho presentes. También es importante que ustedes tengan presente que en gran medida hemos buscado que tanto la moderación como la distribución de los paneles puedan tener algún tipo de distribución de género que en el fondo sea lo más equitativo posible, ¿ya? Solo en este caso de este panel, por lo que ya acabo de comentarles, hemos tenido esta configuración final. Así es que, teniendo eso sobre la mesa, voy a pasar a presentar a ustedes y agradecer también a nuestras parlamentarias, bueno, en este caso a Carol Cariola, parlamentaria diputada del Partido Comunista, Giorgio Jackson, diputado parlamentario de Revolución Democrática, la señorita Gael Guiomans, diputada parlamentaria de Convergencia Social, partido del que es presidenta. Y saludamos también al vocero de la Coordinadora Nacional No Más AFP, Luis Mesina. Muy bien, señalar de que vamos a tener un límite de tiempo por panelista que se va a fijar en los 15 minutos y que a cada una de las personas que componen esta mesa se le envió previamente un pequeño grupo de preguntas, no más de 3, que en cierta medida lo que buscan es que puedan orientar la discusión y los planteamientos que nos van a hacer. Les comento a ustedes cuáles son esas preguntas para que las podamos tener presentes. La primera es, ¿qué entiende usted por un sistema de reparto? Luego, ¿qué sistema de pensiones debiera tener Chile para que las y los pensionados no tengan que trabajar ni endeudarse para vivir debido a las bajas pensiones? Y por último, ¿qué debe suceder a nivel social y político para impulsar un nuevo sistema de pensiones? Esas son las 3 preguntas orientadoras de esta mesa y vamos a dar inicio entonces con la participación del diputado Giorgio Jackson. 15 minutos, Giorgio, te muestro la amarilla cuando queden 10 y hasta cuando queden 6. ¿Cuando queden 5 o cuando queden? Perdón, 5. Sí. Vale. Muy buenas tardes a todas, a todos. Agradecer la invitación de la Fundación Sol, agradecer también, por supuesto, todo el esfuerzo y toda la capacidad de organización que se ha desplegado a través de la coordinadora No Más AFP. Y, por supuesto, a todas y todos ustedes por asistir en esta helada mañana, pero que acá se siente con más calorcito, calor humano. Porque no es fácil hoy día organizarse en términos sindicales, no es fácil organizarse en torno a las labores del trabajo, porque se estigmatiza esta labor de representación y también muchas veces se tiende a intentar imprimir en el inconsciente colectivo que cada persona es autosuficiente y que cada persona lo que tiene que hacer es simplemente su trabajo, pastelero de tus pasteles, y no preocuparse de los temas a nivel nacional, algo tan propio de lo que el gremialismo intentó imprimir durante la dictadura e incluso un poquito antes de la dictadura. A nosotros nos hicieron básicamente 3 preguntas para poder abordar en este foro en estos 15 minutos, que obviamente son escasos, pero trataremos de resumir. La primera es qué se entiende por un sistema de reparto, qué entendemos nosotros por un sistema de reparto. La segunda es qué sistema debería tener Chile para que nuestras pensionadas y pensionados no tengan que trabajar ni endeudarse para poder vivir dignamente. Y la tercera es qué debería suceder a nivel social y político para impulsar este cambio. Sobre la primera pregunta, que es, yo diría, bastante técnica, pero sí le podemos dar un contenido político. Básicamente el sistema de reparto es un sistema donde lo que prima es la solidaridad intergeneracional y también en parte la solidaridad intrageneracional, pero lo que supone el reparto es que cuando hay una cotización para la previsión, lo que se hace con parte al menos de esos recursos es
llevarlos y repartirlos, por eso la palabra, hacia quienes hoy día son población pasiva, es decir, que ya no están trabajando, que superaron la edad de jubilación y por lo tanto la sociedad reconoce en ellos y ellas una labor ya realizada y por lo tanto, a partir de esas cotizaciones de quienes son activos o activas, se puede entregar una pensión a quienes dejaron de hacerlo para poder tener una jubilación, que viene de júbilo, ¿no? Y lamentablemente hoy día es difícil imaginarse un sistema de reparto cuando llevamos ya cerca de casi 40 años de un modelo en el que nos han intentado decir que somos autosuficientes en torno a nuestras pensiones, que si es que nuestras pensiones son malas es un problema nuestro, es porque nosotros no cotizamos, nosotros nos enfermamos, principalmente las mujeres tuvieron la irresponsabilidad, por así decirlo, de tener lagunas para tener hijos, que son a su vez la futura fuerza laboral y por lo tanto no hay ningún tipo de reconocimiento en este sistema a las labores que hoy día no son remuneradas por un lado, no son reconocidas y eso parte de la herencia también del patriarcado que los otros sistemas tampoco reconocían previamente y eso hay que decirlo, pero además en una lógica en la que hay una ilusión de libertad y autosuficiencia. Eso como para decir qué es lo que entendemos por sistema de reparto y yo quiero decir y afirmar acá que yo creo que Chile necesita tener una proporción importante y un pilar relevante y yo diría el más relevante de los pilares que debiesen sostener nuestro sistema de pensiones es de reparto, por distintas razones y una de ellas, creo yo, la fundamental y la más estratégica tiene que ver con el ámbito financiero macroeconómico. Ustedes dirán, ¿por qué? Y lo que pasa es que cuando llegó y se implantó el sistema de AFP a comienzos de los 80, lo que pasó es que cada cotización empezó a ir a las cuentas individuales, ¿no? Pero hubo un montón de personas que estaban en el sistema antiguo que tenían que seguir recibiendo su pensión. Y en vez de ser financiada esa pensión con el flujo de lo que la gente cotizaba, el Estado tuvo que echar mano a las arcas fiscales para poder ir pagando todas esas pensiones. Todos esos recursos, desde el año 80 hasta ahora, siguen significando miles de millones para el Estado en pago. Por lo tanto, es el Estado el que ha estado subsidiando pensiones para que se acumule en la capitalización privada e individual un monto considerable para supuestamente sostener la economía, pero finalmente sostener el crédito barato para las empresas de nuestro país. Y por lo tanto, hoy día estamos en una situación totalmente alterna, porque estamos terminando ese flujo, estamos terminando la parte en la que el Estado está pagando las pensiones antiguas, ¿ya? Porque obviamente el ciclo de la vida se acaba. Si hay alguna certeza que tenemos en la vida es que vamos a morir, ¿no? Alguien dice, no, hoy día la tecnología podría llevarnos a una vida más o menos, pero no, hay una de las certezas que tenemos en la vida que es que el ciclo de la vida va, así como inicia, también termina y por lo tanto va a llegar un momento en el que las personas que estaban con el sistema antiguo van a dejar de pagarse esas pensiones. La pregunta es, ¿qué hacemos en ese momento donde empiezan a haber holguras financieras para el Estado y donde ya no hay que echar mano a esos recursos? El gobierno lo que propone es hacer un parche y mantener el sistema de cotización individual y poder echar mano de esa platita para ponerle 10.000 pesos más a las pensiones de 65 a 70 años y así sucesivamente una aspirina para poder intentar apalear el dolor. ¿Qué es lo que podemos hacer en cambio generacionalmente? Y digo generacionalmente todos quienes estamos acá y sobre todo quienes somos población activa, es decir, que todavía estamos en edad de trabajo. Lo que podemos hacer es impulsar la idea de que parte de nuestro salario, del salario que todas y todos tenemos, se vaya precisamente a complementar las pensiones de las y los adultos mayores porque estamos en el ciclo contrario. Si la vez pasada el Estado tuvo que apalancar todos esos gastos, hoy día no tenemos que apalancar nada. Entonces toda la cotización que nosotros hoy día podamos entregar va directo a una mejor pensión. Y alguien podría decir, bueno, pero eso es pan para hoy y hambre para mañana. Eso es lo que nos argumentan de vuelta. Nos dicen, bueno, pero si es que tú hoy día empiezas a entregar un reparto, lo que va a suceder a futuro, sobre todo con el cambio en la composición demográfica, es decir, la tasa de nacimiento, en el país la tasa de nacimientos, es que lo que va a pasar es que a futuro nosotros no vamos a tener quien sostenga nuestras pensiones. Y ahí esa discusión es la más eminentemente política. Hay dos discusiones muy políticas. Una tiene que ver con cuánta solidaridad o no hay, pero una vez que logramos ganar esa batalla, si es que logramos decir que la urgencia hoy día nos
fuerza a tener elementos de solidaridad, porque las pensiones de miseria hoy día así lo revelan y lo exigen, hay alguien que te va a decir, no, pero es que hay un problema con las generaciones futuras que no van a tener acceso a las pensiones, ¿no? Porque si es que hoy día empiezan a entregar parte de sus recursos, a futuro es insostenible. Y ahí es donde no es una discusión técnica, es una discusión eminentemente política, porque técnicamente se puede resolver. Es cosa de ajustar parámetros y un elemento que a mí me gustaría dejar esbozado en esta presentación, que tiene que ver con la incertidumbre en torno al mundo del trabajo en los próximos 30 años. El gobierno insiste en echarle benzina a este Mercedes-Benz, ¿no?, llamado sistema AFP, y el problema es que la benzina que le quiere echar viene precisamente dada desde la supuesta fuerza de trabajo, ¿no?, de las cotizaciones de las y los trabajadores para alimentar el sistema financiero y así acumular con mayor porcentaje al mes, pero una cuenta individual que debería llegar a futuro a la tierra prometida, ¿no?, a la tierra prometida de una pensión del 70 o el 100% de la tasa de reemplazo, cosa que sabemos que ha sido falsa y lo más probable es que resulte falsa a futuro. Hay dos elementos que el gobierno no considera en la propuesta estructural de solución. Uno son las tasas decrecientes de los fondos de rentabilidad internacional. O sea, lo que antes rentaba 12%, luego 10%, luego 8% y luego 6%, hoy día con suerte está logrando llegar a un 4% de rentabilidad. Es decir, esta máquina de bola de nieve con el interés compuesto para llegar a una gran pensión a futuro, que sabemos que no fue así, además ya está fallando, ¿ya? No está teniendo la capacidad de expansión ni siquiera el modelo capitalista para llegar a una solución. Pero por otro lado, y algo que puede ser incluso más grave y que hace peor aún la propuesta del gobierno, es el hecho de que en los próximos años Chile, en particular, es uno de los países más propensos dentro de la OECD y también en la región a poder quedar desplazada la fuerza de trabajo por los mecanismos de automatización. Y esto es un aspecto no menor. No es para meter miedo que el día de mañana todos se van a quedar sin trabajo, no. Pero ya lo estamos viendo en el aspecto comercio, principalmente en retail y en distintas áreas. Ahí las compañeras y compañeros de Walmart han estado dando una pelea en torno a la polifuncionalidad y la idea de que la automatización lo que fuerza es a precarizar el trabajo. Nosotros lo que intentamos esbozar, para anticipar, ¿no?, es que así como al capital le fue útil en su momento la esclavitud, ¿ya? En su momento la esclavitud fue útil porque le permitía tener más renta. Luego, durante mucho tiempo, la explotación del trabajo humano sin ningún tipo de condición, después con las leyes laborales, etcétera, con algunas condiciones, pero siempre tratando de sacar lo más posible. Después también al capital siempre le fue funcional el patriarcado, porque no remunerar las labores domésticas es funcional, ¿no?, porque se produce ahí una productividad social sin ser remunerada. Y ahora lo que va a pasar, y lo que va a empezar a pasar con mayor frecuencia y mayor intensidad que lo que fue la revolución industrial, es que para el capital va a ser mucho más rentable el reemplazar la fuerza humana por algoritmos y por máquinas que actúen interconectadamente, o si no es así, intervenir los puestos de trabajo con automatización para tener más supervigilancia sobre los trabajadores y medir su desempeño, ¿ya? Entonces hay distintas fórmulas que está ocupando hoy día el capital con las nuevas tecnologías, que lo que hace ver es que cada vez una proporción menor de la riqueza vaya a estar enfocada en la fuerza de trabajo y cada vez más vaya a estar en la rentabilidad del capital sobre la inversión de este capital fijo, que en este caso son los algoritmos y la automatización. Por lo tanto, si es que cada vez va a ser más distinto y más desigual la distribución de las riquezas generadas por la producción, y por lo tanto se van a ir más a la rentabilidad del capital y no a la de fuerza de trabajo, es difícil pensar que un sistema basado en la cotización de los trabajadores, que pueden ser cada vez menos, que podemos ver oleadas de desempleo muy grandes en ciertos sectores, sin una capacidad de reconversión laboral de los países. No estamos en una infraestructura de políticas públicas para que la gente pueda reconvertirse laboralmente. Lo que vamos a tener son lo que se ha denominado últimamente, ya no la clase proletaria, sino, y sin que se entienda de manera despectiva, una clase inútil para el capital.
Y por lo tanto, a la gente se le va a decir, bueno, usted no encuentra trabajo, trate de emplearse en lo que pueda, trate de andar en una bicicleta con una mochila atrás, trate de hacer lo que pueda, pero si no tiene ingresos es su culpa. Y si tiene lagunas es su culpa. Cuando por otro lado va a estar el capital produciendo más, es decir, con más niveles de productividad y más concentración de la riqueza. Entonces, un sistema en el que se pueda automatizar, si pensamos en la idea utópica de que eventualmente podemos reemplazar fuerza de trabajo humana por máquinas que lo hagan, a mí me parece en principio algo bueno si es que se repartiera esa riqueza entre todas y todos. Imagínense estar en la casa y que todas las cosas se pudieran hacer, nuestro trabajo, y que nos dieran un sueldo igual, obviamente que sería mejor. Pero la propiedad sobre esos algoritmos, la propiedad y el poder que tienen quienes controlan estas nuevas formas de producción, evidentemente son las que van determinando la posibilidad de que la automatización sea o una utopía o una distopía. Y por lo tanto, el gobierno, al no contemplar las nuevas tecnologías como elemento central en la producción de trabajo para los próximos 30 años, evidentemente está errando el camino de las pensiones. Y un último punto para cerrar, porque nos dicen qué debería suceder a nivel social y político para impulsar este cambio. Porque yo creo que tenemos que tener una pensión donde se fijen mínimos y esos mínimos nos puedan estar debajo del sueldo mínimo. Donde tenemos que fijar ese ideal y después preguntarnos, bueno, ¿cómo se hace? Así como lo hizo la coordinadora, así como hemos hecho distintas propuestas para encontrar un mecanismo donde se fija primero el objetivo y luego los medios para cumplir ese objetivo. Pero la pregunta política inicial es ¿cuál es ese objetivo? No decir es imposible pagar pensiones de sueldo mínimo. No, la pregunta es ¿cuánto cuesta? Y una vez que decimos cuánto cuesta, bueno, ok, si es que creemos que es un imperativo, financiémoslo de distintas formas. Yo estoy abierto a los mecanismos, no creo que haya que cerrarse en los porcentajes, en las tablas, no, hay que fijar un objetivo. Si queremos que las y los adultos mayores que han entregado toda su vida trabajando, sacándose la cresta, ya sean trabajos formales e informales, reconocidos en términos remuneratorios, como aquellos que no, bueno, con ese objetivo echemos mano a todas las herramientas y la creatividad que tenemos para entregar buenas pensiones. Y estoy seguro que de aquí a 30 años, si es que la batalla es por esa nueva productividad, bueno, tendremos que dar la pelea por cómo esas nuevas formas de automatización nos benefician a todas y todos y no solamente a quienes concentran el capital. Y para que ocurra eso, obviamente necesitamos más conciencia. Necesitamos, antes que todo, la capacidad de reconocernos las unas y los otros en torno a que el conocimiento acumulado también en esos nuevos algoritmos no son de propiedad de unas pocas personas. Cuando uno introduce sus propios, no sé, en estos aparatos, uno actúa y está produciendo para las propias empresas. Sin que haya usuarios, no hay inteligencia artificial asociada a los algoritmos. Por lo tanto, el conocimiento social, pero el beneficio de ese conocimiento social se está privatizando y está concentrando la economía. Entonces, creo que, para ir cerrando, que la principal batalla hoy día, además de organizarnos a nivel de sindicatos y de organizaciones ligadas al mundo laboral, es poder tener conciencia sobre los fenómenos tecnológicos que subyacen la discusión del mundo del trabajo. Si es que solamente nos echamos para atrás y desconocemos que esto va a ser un área fundamental de lo que viene e intentamos rebatir o resistir los cambios tecnológicos, va a ser difícil. Si es que lo reconocemos e intentamos ocupar ese reconocimiento para apropiarnos de ese cambio tecnológico y ocuparlo a nuestro favor, yo creo que nos va a ir mejor que solamente resistiéndolo. Y ese es un desafío abierto dentro de sindicatos, dentro del mundo de la izquierda y dentro del mundo de la política, al que yo también quisiera invitar en este debate. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Jackson. Recordamos que Giorgio es integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.